Buenas noches, bienvenidos a la conferencia virtual Perfil del sector de hidrocarburos luego del COVID-19, organizado en el marco de los eventos Perú Energía que impulsa la empresa Prensa Grupo. En esta oportunidad tendremos como panelistas a Yanin Delgado, gerente de hidrocarburos de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Beatriz de la Vega, socia y líder de energía de EY Perú, Eduardo Guevara, presidente de Petroperú, y Alberto Varillas, socio en García Sayán Asociados. Moderará este panel el economista y gerente general de Enerconsul, Carlos González. Perú Energía es un evento que se lleva adelante gracias al invalorable apoyo de Perú LNG, Petroperú, Engie, EY y Tullow. Y por supuesto también a nuestro aliado estratégico Women in Energy. Estamos en estos momentos a darle la conducción de esta conferencia al gerente general de Enerconsul, Carlos González. Adelante, Carlos. Buenas noches. Bueno, la tragedia que para la humanidad representa el COVID-19 no solamente está causando profundo dolor en las familias en las que ha habido pérdidas de vida, sino también está causando estragos en la economía mundial y en todas las actividades. El petróleo, que ya la venía pasando mal por la guerra de precios entre las grandes potencias petroleras y además por la sobreoferta de hidrocarburos, no se ha escapado del negativo impacto del COVID-19. Un mundo casi paralizado deja de consumir hidrocarburos y si no hay consumo y hay excedentes en la oferta, obviamente se precipita la caída del precio del petróleo. Ayer, el precio del crudo cerró en poco más de $19 por barril. En el Perú hace mucho rato que las empresas petroleras están trabajando a un costo de producción por encima del precio de venta. Estamos en una situación real de emergencia. Y en el caso del petróleo, esta emergencia produce una indeseable secuela. Sin energía no se puede vivir. Y el petróleo es energía. El petróleo ha quedado desfasado en el Perú de la competencia para atraer inversiones. En el Perú se requiere urgente de una profunda modificación en todo su marco normativo, en el marco normativo específicamente de hidrocarburos. Perú Petro incansablemente sigue promocionando al Perú como destino de las inversiones, pero Perú Petro necesita que las condiciones de contratación que ofrece el Perú sean competitivas con las que ofrecen otros países. Y ello no depende solo de Perú Petro. También depende del Poder Ejecutivo, depende del Congreso de la República, depende de la sociedad en su conjunto y también que se deje utilizar el petróleo como plataforma política. Precisamente para conversar sobre este tema es que, como ya mencionó Manuel, se ha invitado a 4 reconocidos abogados con amplia experiencia en la industria petrolera. Posteriormente, los organizadores han dado cuenta de que se hará otra conferencia como esta, en la que serán los técnicos los que nos hablen del futuro del upstream en el Perú, pero ya desde el punto de vista técnico. Lo que nosotros ahora necesitamos con urgencia es modificar el marco normativo en el cual se desenvuelvan las operaciones petroleras. En esa línea yo quiero comenzar haciendo algunas preguntas sobre el futuro del upstream en el Perú y quiero comenzar con Yanin Delgado como abogada y representante también de un importante gremio como es la Sociedad Minería y Petróleo. Ella ha sido protagonista y también ha participado con mucha fuerza en el intento que tuvimos de sacar una nueva ley orgánica de hidrocarburos, de modernizar la actual ley orgánica. Por eso a ella quisiera preguntarle, ahora que el escenario está más complicado que hace 2 años, quería preguntarle, en términos de política petrolera, ¿qué medidas específicas podrían darse desde el gobierno para evitar el colapso del upstream en el Perú? Yanin. Buenas noches, ¿me escuchan bien?
Sí. Bueno, primero quería agradecer a los organizadores por haberme invitado. Respecto de la pregunta de Carlos, de qué medidas podríamos dar a nivel del upstream para poder hacer que la industria no colapse, ello depende de dos factores, ¿no? Un factor que es totalmente exógeno, que depende del mercado internacional respecto de qué tan efectivas son las medidas tomadas por los países productores para controlar la sobreoferta y lograr que el precio del petróleo se recupere. Y la segunda, que sí depende de las políticas internas, que es qué tan efectivas son las medidas del gobierno para controlar el impacto en la economía y la expansión del virus en el Perú. Porque dependiendo de qué tan efectivas son estas políticas, vamos a ver cuál es el escenario que se presenta para nuestra industria. En un escenario optimista donde efectivamente las políticas implementadas internamente son efectivas y donde además las medidas implementadas por los productores logran controlar la sobreoferta y que el precio del commodity se recupere, podemos pronosticar que el precio del crudo podría llegar hasta en $40 para el 2020 y el próximo año estaría fluctuando entre 50 y 60 dólares. Sin embargo, en un escenario pesimista, donde las medidas implementadas por el gobierno no logren controlar adecuadamente la expansión del virus y además tampoco logren mermar su efecto en la economía y este sea severo en la economía nacional, y además los productores tampoco, las medidas que han adoptado sean eficientes y no logran controlar la sobreoferta y por tanto el precio del barril no se puede recuperar, estaríamos hablando para este año de un barril de aproximadamente 25 dólares y para el próximo año se está previendo que esté entre 30 y 35 dólares. En resumen, estaríamos hablando de que para este año, dependiendo de qué escenario nos movamos, estaríamos hablando de un barril de 25 a 40 dólares. Sin embargo, acá es fundamental saber y conocer que en el Perú el break-even price es bastante alto. En promedio, pues está por encima de los 30 dólares. Y si a eso le sumamos las regalías que se pagan en el marco de los contratos de licencia, que en promedio están en 30%, estaríamos hablando del costo solo del barril de 39 dólares, cuando el precio ya hemos dicho que fluctúa entre 25 y 40 dólares, dependiendo de qué escenario estemos. Entonces, esto nos permite inferir que ni siquiera en el caso de estar en un escenario optimista podría ser viable económicamente la mayoría de nuestros lotes productores de petróleo. Por eso urge, y es importante recargar el tema de la urgencia de tomar medidas en dos frentes. Y cuando hablamos de dos frentes, estamos hablando de medidas para afrontar hoy la emergencia y el segundo sería medidas para reactivar la industria. En cuanto a medidas para afrontar la emergencia, hoy por hoy es imposible solicitarle a la mayoría de los contratistas que puedan cumplir con sus obligaciones contractuales de pagar las regalías. Por tanto, lo que nosotros como gremio estábamos proponiendo es que el pago de las regalías, en tanto el barril de petróleo no se recupere por encima de los 40 dólares, estarían fluctuando entre, si no se puede recuperar esto, lo que se pide es la postergación del pago de las regalías y por tanto se pueda dar facilidades para que cuando el precio del crudo se recupere, estas puedan ser efectivamente honradas y pagadas. Sabemos que en este extremo Perupetro ya ha presentado una propuesta al Ejecutivo para que durante los primeros 3 meses se suspenda el cobro del pago de las regalías, las cuales serían pagadas de forma fraccionadas hasta en 3 armadas posteriores. Ahora, ¿qué medidas deberíamos focalizarnos para reactivar la industria? Deberíamos ver el reglamento de regalías, eso es fundamental. Si no aprobamos nuevas metodologías de cálculo de regalías y retribuciones que nos hagan más competitivos a nivel regional y que hagan viable la economía del contrato, no estaríamos viendo muchos lotes que tengan que cerrar. Entonces, ¿qué debería contemplar la nueva metodología de cálculo? El precio del commodity, el nivel de producción, el tipo de hidrocarburo, y hay algo que antes no se consideraba y debería ser considerado, ¿no? La ubicación del lote, las características del campo, las facilidades con las que cuenta este campo para transportar el hidrocarburo. Entonces, todo esto debería ser parte de una fórmula que Perupetro evalúe para poder calcular las regalías. Además, nosotros sabemos que tenemos campos ya maduros, con horizontes profundos, de recuperación mejoradas, que deberían tener un trato diferenciado, ¿no? Deberían tener
regalías mucho más competitivas. En este extremo, lo que nosotros estamos proponiendo es que se consideren regalías diferenciadas para los campos estimados inviables por falta de infraestructura, para las operaciones no convencionales como la producción de petróleo presado, de reservorios profundos o de reservorios no convencionales, para la explotación de áreas con recursos y reservas marginales como la explotación de yacimientos maduros con producción reducida o marcadamente declinante y para la recuperación secundaria. Sabemos también por coordinaciones que hemos venido haciendo con el Estado de que Perupetro ya tendría un proyecto bastante avanzado y hasta con la conformidad del directorio y que en estos días estaría socializándolo tanto con el Ministerio de Energía y Minas como con el Ministerio de Economía y Finanzas. Esperamos nosotros también como gremio ser parte de este debate y poder dar nuestros aportes, pero creemos que estos criterios que hemos mencionado deben ser considerados en la metodología. Hay otro tema que es importante. Existen muchos contratistas con obligaciones que implican inversiones significativas para este 2020, que hoy por hoy, dada la situación de emergencia, es de imposible cumplimiento. En este caso, se debería dar la posibilidad de flexibilizar el cronograma de cumplimiento de estas obligaciones. Respecto a este tema, también hemos estado conversando con Perupetro, también sabemos que ellos están viendo esta problemática y van a empezar a citar a las empresas para ir viendo caso por caso si corresponde la reprogramación de algunas obligaciones. Ahora, mucha gente se preguntará por qué tenemos que apoyar a la industria, por qué el sector hidrocarburos tendría que tener ciertos beneficios y por qué no simplemente nos dedicamos a importar, porque hay mucha gente que plantea esa fórmula. Y no hay que olvidar que el sector hidrocarburo es un importante contribuyente. En los últimos 10 años nosotros hemos generado el 20% de la recaudación por impuesto a la renta, por regalías, por impuestos especiales. Y el pago de las regalías y el impuesto a la renta ha permitido que se pueda trasladar el canon y sobrecanon a las regiones. Es más, en los últimos 10 años, nosotros hemos trasladado 26.000 millones de soles por concepto de canon y sobrecanon que han ido a las regiones y han representado para las regiones productoras en promedio el 35% de su presupuesto, lo cual no es una cantidad poco significativa, sino bastante importante. Entonces, el hecho de que la industria no genere recursos no solamente es respecto del gobierno central, sino respecto de los gobiernos subnacionales, como el gobierno regional, los provinciales, los locales. Además, genera puestos de trabajo directo e indirecto. Y si se empiezan a cerrar los lotes, obviamente vamos a ver despidos masivos de trabajadores, que creo que nadie quiere llegar a ese punto. Además, de no darse estas medidas de alivio para la industria, se corre el riesgo que muchos contratistas opten por la devolución de los lotes. ¿Y esto qué implica? Primero que Perupetro va a tener que asumir esos lotes y va a tener que asumir los costos de seguridad, de monitoreo, de mantenimiento de instalaciones de estos lotes hasta que sean adjudicados a otros contratistas, si es que llegan a ser adjudicados. Va a haber obviamente despido de mano de obra y pérdida de ingresos para el Estado, como ya hemos visto. En un escenario conservador, se estima que la producción petrolera se podría contraer hasta en un 10%. ¿Y esto qué implicaría? Que los ingresos por canon y sobrecanon petroleros se reduzcan en 30% y el canon gasífero se reduzca en 15%. Pero si estamos en un escenario pesimista, el canon incluso se podría reducir hasta en un 40%. Con las implicancias que eso trae para las regiones. Finalmente, quiero decir que a pesar que la situación de crisis que vivimos, esta es una gran oportunidad para hacer lo correcto. Debemos dar estas medidas como gobierno, no solo para paliar la emergencia, sino también para reactivar la industria. Janine, mencionamos también el tema de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Hace 2 años se presentó un proyecto de ley al Ejecutivo sobre la modificación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Lamentablemente, por diversas razones, no, llegó al Pleno y regresó del Pleno porque del propio Ejecutivo salieron opiniones que malograron el proyecto. Este momento, la circunstancia actual, que es diferente a hace 2 años, no es un buen momento como para volver a impulsar el proyecto de ley de modificación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. ¿Qué cosas podríamos rescatar del proyecto original o de repente presentar un nuevo proyecto? No sé, ¿qué opinas sobre la posibilidad de que en este momento se inicie nuevamente
la discusión de la modificación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Las medidas que tú has planteado son medidas de respuesta inmediata que se pueden hacer a nivel de Perú Petro y del Ejecutivo, pero una mayor medida legal debería ser seguramente la Ley Orgánica de Hidrocarburos. ¿Qué propuestas podríamos impulsar para que salga una nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos y colabore en la reactivación del upstream en el Perú? Bueno, estamos en un momento en que la industria requiere más que nunca la adopción de normas que promuevan la inversión, dado que las empresas a nivel mundial van a empezar a privilegiar proyectos que tengan costos más eficientes. En el caso peruano es fundamental que los plazos de los contratos de petróleo y los contratos de gas natural se homologuen, algo tan sencillo como homologarlos a 40 años ambos, porque no hay ninguna razón técnica para justificar que los contratos de petróleo estén en 30 años y los contratos de gas natural en 40 años. Ambos deberían de ser por 40 años. Y como sabemos, en los próximos 6 años se vencen 7 contratos de petróleo. Si esta norma se da, podrían estos contratos acogerse a la ampliación de 10 años y podría también esto permitir que no se decline la producción de petróleo, porque muchos de estos lotes van a ser muy difíciles, más aún en la coyuntura actual, el volver a adjudicarlo. Además, es fundamental, hoy más que nunca, revisar la política de contratación petrolera, Carlos, porque tú sabes muy bien que Perupetro sacó hace unos cuantos años la nueva política de contratación. Sin embargo, para solicitar la negociación directa solo lo pueden hacer las empresas que operan en el país y que no cuenten, y que más bien deben de contar con capacidad técnica superior, muchas de las cuales, de las que operan en el país, casi ninguna cumple con ese requisito. Y hoy veo poco viable que se empiecen a realizar licitaciones y que vengan los contratistas a hacer ofertas acá al país. Porque definitivamente hay otros yacimientos en el mundo que son mucho más competitivos que los que contamos acá en el Perú. Entonces nosotros deberíamos ser mucho más creativos hoy por hoy y flexibilizar la política de contratación petrolera, permitiendo que las empresas nacionales puedan solicitar vía negociación directa el adjudicarse un contrato de exploración y explotación de hidrocarburos. Además de la política de contratación petrolera, tú siempre hablas del tema de la ley del canon y el tema de los recursos tienen que llegar a las áreas de influencia de los proyectos. Se tiene que revisar la ley del canon y ver una redistribución más adecuada de los recursos. Un tema que sí tenemos que resaltar es la política que ha venido implementando Perupetro para la suscripción de los convenios de evaluación técnica. Creemos que ese es un buen camino para las áreas que son semiexplorada o áreas frontera, que debería continuarse, porque efectivamente tener éxito en la exploración van a suscribir contratos de exploración y explotación que hoy los necesitamos más que nunca. O actualmente tú sabes que solo hay 39 contratos, de los cuales 26 están en explotación y 3 están en exploración, y son bastante pocos a comparación de los que teníamos hace algunos años atrás, ¿no? Además, hay un tema que no hay que perder de vista en este tema, el tema de la conflictividad social. La conflictividad social va a continuar si no existe una política del Estado de hacer un plan concentrado de desarrollo integral de los proyectos de las zonas productoras, como el plan de cierre de brechas que se aprobó a mediados del año pasado y que actualmente se viene implementando hoy en la región Loreto. Nosotros pensamos que esa es una excelente iniciativa que va a ayudar a cerrar las brechas sociales y va a reducir la conflictividad en las zonas, en este caso que es de Loreto, donde tenemos muchos lotes petroleros. Este es un tema que creemos que no debe perder la atención y que debemos seguir impulsando, ¿no? Ahora, no quisiera terminar mi intervención sin efectivamente destacar lo importante que es simplificar todo el tema de tramitología en el sector que encarece la industria, ¿no? Y además hay muchos de los trámites que hoy por hoy se tienen que adaptar a las nuevas circunstancias. Hoy los contratistas no van a cumplir una serie de obligaciones que establecen no solo el contrato, sino la norma, porque son de imposible cumplimiento dadas las restricciones que se han dado por la expansión del virus del COVID-19. Entonces, todo eso se tiene que adaptar. Nosotros nos hemos acercado al Ministerio de Energía y Minas, al Ministerio del Ambiente, alcanzando propuestas para la adaptación en el marco de la emergencia y porque esto va a continuar hasta el próximo año. Y hemos recibido muy buena apertura por parte de las autoridades, con el apoyo también del Ministerio de Economía y Finanzas, y estamos tratando de impulsar ahí una serie de iniciativas que hagan más ágil a la industria, ¿no?
Muchas gracias, Janine. Un tema que es importante también y que también influye mucho en la economía de los contratos petroleros es el tema fiscal, sin duda, el tema tributario. Y es un aspecto en el cual en el Perú también nos hemos quedado rezagados. ¿Qué mejor que Betty de la Vega para que nos explique qué podríamos hacer en el terreno tributario, en la política de contratación petrolera, cómo estamos en el aspecto tributario respecto a lo que están haciendo en otros países, cómo es que acá es una herejía hablar de incentivos tributarios, mientras que en otros países se sabe que se están dando muchos incentivos tributarios a la inversión petrolera. Betty, quisiéramos que nos expliques en tu especialidad precisamente qué podríamos hacer en materia tributaria, qué cosas hay que cambiar en el marco legal tributario aplicable a la industria petrolera, en tanto en el impuesto a la renta como en otros tributos. ¿Qué nos puedes decir sobre eso, por favor? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias a Perú Energía por la invitación. Gracias, Carlos, por la pregunta. Lo voy a dividir en dos partes. Una es, me preguntas qué hacer para reactivar el sector. Hay una primera parte a la que sí vale la pena referirse, que son las medidas de emergencia. Y para esto, en el caso peruano, nuestro marco fiscal es sobre la base o se basa en dos pilares. Uno ya lo mencionó Janine, que son las regalías, y la otra es la tributación. Y estos dos juntos es lo que en buena cuenta le preocupan a los inversionistas y son lo que se denomina pues el government take. Entonces, ahorita en esta situación de emergencia, por el lado de la tributación salieron prórrogas del impuesto a la renta 2019 para todos los contribuyentes, pero también hay compañías que tienen que seguir pagando los impuestos mensuales. Salió prórrogas de los impuestos mensuales de abril y mayo para compañías cuyos ingresos al año anterior no sobrepasen los 21 millones de soles. Esto quiere decir que hay varias compañías del sector, o las que están ahorita sufriendo, a las que no les alcanzan estos incentivos. Entonces, por el lado de la tributación, el problema de caja y de liquidez sigue. En el caso de las regalías, definitivamente en este contexto, en el de precio por debajo del costo de producción, bueno, es matar a la compañía si es que se pretende que siga produciendo y que siga contribuyendo cuando el costo de producción está por encima del precio de venta, ¿no? Considerando que el precio ya está a $19 al día de ayer. Entonces, medidas de urgencia, hay que reflotar liquidez y además considerar también la cadena de pagos, o sea, porque no estamos únicamente hablando de problemas en el productor, sino también en toda la cadena de abastecimiento, en la cadena de producción, en la cadena de aporte, y aquí hasta hay problemas legales que se van a poder presentar, porque así como hablaba Janine de fuerza mayor a nivel de productor, también en los contratos entre las partes podría haber cláusulas de fuerza mayor. Lo que sí tendría que verse caso por caso es que si va a ser aplicable incluso a situaciones como estas de pandemia. Entonces, eso por el lado de las medidas urgentes. Ahora, ¿qué hacer desde el punto de vista fiscal? Hay un tema que es bien antiguo y que ha salido de nuevo a la mesa, y es que hay una norma que es la Ley 27343 del año 2000, de septiembre de 2000, en donde se aclararon algunos temas respecto a la estabilidad tributaria. Y ahí se establece que los contratos petroleros y de minería al celebrar el contrato, tendrán estabilidad tributaria pagando un premium de la tasa vigente más 2 puntos. Ahora, ese tema técnico en realidad nunca debió aplicarse por igual a los dos sectores, porque en el caso de la minería, para efectos de realizar la actividad, se requiere optar o solicitar una concesión minera. Y si es que la compañía quiere, porque ya encontró, porque ya quiere asegurar la inversión, la construcción, aplicar a un convenio de estabilidad tributaria, al celebrar el contrato se le congela el régimen más 2 puntos. Pero en el caso de hidrocarburos es diferente, porque desde el día 1 el contratista no puede realizar la actividad si es que no cuenta con un contrato de licencia o de servicios.
simplemente no hay actividad si no hay contrato. En el caso de la minería, podría hacerse la actividad apelando a la concesión minera sin necesidad de contrato de estabilidad. Entonces, esto quiere decir que aunque no tenga nada, el pequeño ingreso que pueda generar la compañía, ya de por sí, de acuerdo a cómo está diseñado el sistema, hace que tenga que pagar 2 puntos más. Entonces, ese es un tema que creo que vale la pena evaluar. En segundo lugar, si queremos atraer inversión, la caja, la liquidez para poder invertir. Ya los proyectos, como decía Janine, se van a probablemente patear si se trata de proyectos de inversión, y esto si es que no se amplían los plazos para aquellas empresas que ya están ahorita produciendo y que tienen planes de inversión, porque si un contrato va a morir en el año 2023, es bien raro de que alguien pueda pensar en invertir. Entonces, dicho esto, para liquidez, el tema que ya muchas veces se ha venido tocando es de hacer permanente el régimen de recuperación definitiva del IGB. Este régimen permite de que si es que la empresa no encontrara nada en una etapa de alto riesgo, que es la exploración pura, en vez de tener un costo hundido, una pérdida de 100 más 18, es decir, 118, por lo menos puede utilizar ese 18, que es el IGB en el caso peruano, para poder seguir invirtiendo. Este tema, aquí nomás vecinos, caso de México, caso de Colombia, tienen ese régimen ya perenne en su legislación para poder promover proyectos de exploración. O sea, hay incluso ya, entonces aquí ya van 2 años que se va prorrogando la norma y en realidad no genera el valor que se requiere porque cualquier proyecto, cualquier firma de un contrato o cualquier inversión que se piense hacer es de largo plazo, pasa de 1 año. Entonces, se tiene que evaluar, extender el plazo y hacerlo permanente. Y otro tema también que mencionabas tú, Carlos, es qué cosas están haciendo otros países. Solamente quiero poner de ejemplo 3, porque son bien diferentes. Rápidamente hablar de Cuba, de Guyana, hablar de Colombia. ¿Por qué de Cuba? Porque siendo un país en el que todos sabemos de larga data, de izquierda, socialista, en el año 2014 se publicó la norma del tratamiento equitativo para la inversión extranjera. O sea, no hay tratamiento distinto, y la norma es muy similar al decreto legislativo 757 del caso peruano, donde se plantea no discriminación para la inversión interna y extranjera. Y resulta que en Cuba, por ejemplo, bajo contratos de producción compartida, el año pasado la producción cerró en 56.000 barriles por día. En el caso peruano, 50.000 barriles por día. El 60% de la demanda interna se cubre con producción propia, tanto para petróleo como para gas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Incluso Cuba, así como otros países productores importantes en el mundo, se preocupan por temas de seguridad energética en tener sus propios recursos. Y yo creo que ese es un punto importante, y ya es una tarea entre el Congreso y obviamente el Poder Ejecutivo, de que sea el punto de partida para poder establecer una política petrolera, en el caso peruano. Entonces, y además, en el caso de Cuba, por los 8 primeros años no hay impuesto a la renta y no hay regalías. Entonces, hay incentivos para la operación. Después tenemos el caso de Guyana, reciente redescubrimiento. En este caso, en Guyana, las regalías son del 2%. Entonces, esas son las regalías. Incluso se quiso levantar las regalías a 5%, preveyendo que hacia el 2025 la producción iba a estar en 750.000 barriles por día. Ahora, bueno, la cosa se ha complicado. Pero Guyana, con una población de 1 millón de habitantes, prácticamente han visto la luz, porque su PBI va a subir a más del 80%, cuando empiece por lo menos a generar 100.000 barriles, que es lo que se preveía para el año 2020. Y tenemos el caso de Colombia, que en el 2015 reacciona, incluso tardíamente, porque la caída del precio, la última abrupta que hubo, que fue de junio del 2014, recién reacciona con una norma que sale en septiembre del 2015, en el que se
extendieron los plazos de la exploración para efectos de a que muchos contratistas no apelen a fuerza mayor. ¿Cuánto paga de regalías Colombia? Bueno, impuesto a la renta este año 32%, y en el caso de regalías paga 8% para los primeros 5.000 barriles, y escalonado 20% por encima de 140.000 barriles, y 25% para 600.000 barriles por encima. ¿Qué tenemos en el Perú? Tenemos regalías muy altas. En el mundo las regalías están en un promedio entre 10 y 15%. Entonces eso nos condena a no ser atractivos desde el punto de vista de competitividad de marco fiscal. Y por otro lado, el caso de Colombia incluso tiene regalías discriminadas por petróleo y por gas, ¿no? Entonces, y en el caso de México, legislación reciente, 2014, apertura al mercado, por debajo de 49 y pico dólares barril, la regalía es de 7.5%. Y en el caso de gas, por debajo de 5.35 dólares millones de BTU, es cero. Entonces, eso sí significa tener un marco para atraer inversión, y no solamente porque genera recaudación, sino porque tenemos que asegurar nuestro propio recurso para poder mover la demanda interna. Entonces, eso es lo que quería comentar, Carlos. Gracias, Betty. Bueno, con Janine y con Betty hemos visto el panorama global, integral, macro, de lo que es política petrolera y lo que es política fiscal en términos de hidrocarburos. Pasando ya al contrato propiamente dicho, el análisis ya específicamente de la contratación petrolera, yo quisiera preguntarle a Alberto Varías, en el terreno del contrato hay muchos temas seguramente que hay que modificar también para que ayuden a la reactivación de las actividades de exploración y explotación. El propio modelo del contrato, la calificación de empresas, la negociación directa y los procesos competitivos, los contratos que van a terminar próximamente, la capacidad técnica superior. Yo quería hacer una reflexión, ahora que Janine hablaba de la capacidad técnica superior. Si hace 40 años hubiese habido en el Perú capacidad técnica superior y top 100, etcétera, no tendríamos contratos petroleros. Ni siquiera Oxy hubiera calificado de repente en el año 71 para confirmar contratos en el Perú con las restricciones que hay ahora. Alberto, quisiéramos saber que nos expliques desde la óptica ya del contrato propiamente, del contrato petrolero, del modelo del contrato y de las cosas que podríamos modificar a nivel de Perú Petro, del Poder Ejecutivo, en términos ya del instrumento que es el contrato petrolero. Carlos, muchas gracias. Y yo, gracias también a los organizadores. Me gustaría compartir una presentación, pero necesito que me den permiso. Acá está. Fíjense, el título es bien interesante porque es el perfil del sector hidrocarburos después del COVID-19. Y Janine ya nos habló un poco de las medidas de emergencia. Beatriz nos ha hablado también de las medidas que en buena cuenta habrá que tomar para seguir mejorando el marco legal, ¿no? Pero después del COVID-19, así como van las cosas, lo primero que vamos a tener que ver es qué cosa queda, ¿no? Porque la situación a nivel mundial y la local están cada día más deterioradas, ciertamente. Estos son los precios que encontré hoy día, un poquito más optimistas que lo que se mencionaban hace un rato, pero si los comparamos con solamente el Brent del 2019, que era $64 por barril en promedio, y el del 2018, que fue 71, ¿correcto? Podemos darnos cuenta de la magnitud de la crisis de precios que hay por un lado, ¿no? Claramente lo que tenemos además como culpa del coronavirus o como consecuencia del coronavirus es una crisis de demanda. En este momento se sigue produciendo petróleo y sin embargo no hay consumidores. No hay aviones, no hay fábricas, no hay autos, simplemente no se consume, se está almacenando ya en lugares donde antes no se pensaba almacenar crudo, en tanqueros, en las líneas mismas, en fin,
con el único afán de poder seguir guardando el crudo que no para de producirse. El otro día me pasaron un artículo con información de Bloomberg y he rescatado alguna de estas frases para que terminemos de entender lo duro que está la situación, ¿no? Y los textos, o el texto del artículo resaltaba pues que el mercado global está roto, que hay ciertamente un superávit, que las refinerías, y fíjense, nosotros estamos construyendo una, comienzan a cerrarse porque nadie necesita los combustibles que producen, ¿ok? Y que el artículo mencionaba que al día el mundo consume 100 millones de barriles, ahora estamos consumiendo 20 millones menos, con lo cual calculaba esta persona en el artículo que en 2 o 3 meses ya no va a haber dónde guardar los excedentes, ¿no? Y eso está llevando a que en algunos mercados el crudo ya se esté cotizando a $10 el barril. Es cierto que en el 97, 98 el barril llegó a ponerse hasta en $11, ¿no es cierto? Pero fue una crisis diferente, no tuvimos coronavirus, fue una crisis solamente de precios. Entonces, dentro de ese contexto, lo que hay que preguntarse es, ¿qué podemos hacer? Una vez que descubramos o encontremos lo que quiera que haya quedado después del coronavirus en la industria petrolera, tenemos que hacer algo y eventualmente hay cosas que podríamos empezar desde ahora. Modificar la ley orgánica de hidrocarburos me parece a mí que está descartado. Este Congreso no es un Congreso que vaya a tener una gran vocación legislativa para hacer grandes reformas. Se le ha pedido a gritos que se concentre en la reforma política para que el próximo año podamos tener elecciones con un marco legal mejor que el que actualmente tenemos. Entonces es muy difícil pedirle que se dedique a este tema. El Congreso es un Congreso de un plazo muy corto y ya el próximo año en elecciones no va a ser bueno el ambiente como para plantear la modificación de la ley orgánica de hidrocarburos. ¿Podemos esperar nuevos reglamentos del Ministerio de Energía y Minas que ayuden de alguna forma a aligerar las cosas? Yo creería que no. Mi sensación es que en la actualidad la señora ministra puede tener muy buena voluntad, pero mi impresión es que lamentablemente la industria petrolera y particularmente la exploración y explotación de hidrocarburos no está en la agenda del gobierno. No estuvo en la agenda del gobierno anterior, no logramos colocarnos en la agenda de este gobierno cuando empezó y ahora, entre la crisis política de hace un año más la crisis que nos estamos enfrentando ahora, mucho menos. Entonces, creo yo que estamos en manos de Perupetro. Y ahí sí hay cosas que se pueden hacer. ¿Qué puede hacer Perupetro sin que tengamos que recurrir a la ley, a modificar una ley o a modificar un reglamento complicado como el reglamento ambiental o el reglamento de exploración-producción, etcétera? Perupetro podría, y entiendo como bien dice Yanin que esto está avanzado, sacar el nuevo reglamento de regalías y retribución. Ese reglamento está dando vueltas hace unos 3 años más o menos. Entonces, ya debería estar lo suficientemente maduro como para poder aprobarse. Es cuestión de un poco de voluntad, esfuerzo, que por lo menos en ese tema del sector nos tenga en consideración y le apliquen un poco de entusiasmo para sacar ese reglamento y poder ver, 1, si podemos tener nuevos contratos con ese reglamento y 2, poder ver si los contratos actuales pueden ajustarse a ese reglamento y eventualmente poder mejorar sus condiciones de ejecución. Estas crisis, el que se mueve más rápido, el más ligero, el más práctico, es el que sobrevive y sale ganando. Entonces, los criterios de calificación de empresas, como ya se ha mencionado, tienen que ser revisados. Y eso es un acuerdo directorio de Perupetro. No necesitamos más. No necesitamos a los congresistas, no necesitamos al ministro ni al presidente de la República. Basta que el directorio de Perupetro revise sus criterios de calificación, se olvide de pensar que al Perú van a venir las top 100 a invertir en estas circunstancias. Realmente hay que
estar muy confundido si uno realmente cree que van a venir alguna de las 100 empresas más grandes a invertir aquí. Lo más probable es que no inviertan en ninguna parte. Entonces, tenemos necesariamente que flexibilizar y adecuar a la realidad actual y a la que va a venir después de la crisis estos criterios de calificación. La capacidad técnica superior y este criterio de las top 100, como les mencionaba hace un momento, son criterios que que son un lastre en realidad, que no facilitan la inversión porque no facilitan la llegada de compañías que podrían estar interesadas en tener una experiencia en el campo de la exploración y producción de hidrocarburos en el Perú. Otro tema muy sencillo también, no sé si sea el momento, pero por ahí alguien se puede aplicar, es algo que hemos venido insistiendo, Carlos, desde el comienzo de estas discusiones, y yo lo he secundado, en que la ley 28109, la ley para la promoción de inversión en reservas marginales, puede aplicarse, nunca se agotó, no era una ley sujeta a plazo, ¿ok? Y eso es cuestión simplemente que Perupetro decida internamente cambiar un criterio que no tiene sustento legal. Lo otro que podría hacer Perupetro, y para eso, de nuevo, no necesita a nadie, no necesita ni al Congreso ni a nadie del Poder Ejecutivo, es empezar la negociación directa de nuevos contratos. Como bien se decía hace un momento, hay 7 contratos que vencen entre este año y el 2006. Esos contratos, ¿podemos sacarlos a licitación? Claro, podemos sacarlos a licitación. ¿Quién se va a presentar? Seamos honestos. Y mientras tanto, lo que tenemos es a estas empresas distrayendo tiempo y recursos en actividades de abandono que eventualmente no se necesitan. Si queremos ser prácticos, lo que debe hacer Perupetro ya es llamar a los actuales operadores y negociar directamente con ellos siempre que estén interesados en mantener el lote. Y además hay que hacerlo ya antes que se desanimen y devuelvan los lotes, ¿no? Hay 2 alternativas. Una es negociar contratos. No estoy hablando, ojo, de extender los contratos actuales. Eso no se puede, porque la ley no lo permite. Pero nada impide que en una negociación directa hoy, 5, 6, 4 años antes que vence el contrato, Perupetro no pueda negociar con el actual operador un nuevo contrato que entre en vigencia una vez que concluya el contrato actual. O una alternativa extra es que como fruto de esa negociación, Perupetro y el contratista decidan dar por terminado el contrato actual y suscribir uno nuevo que empiece a aplicarse ahora mismo. ¿Ok? Eso es algo que, claro, lo ideal sería que se pueda hacer con el reglamento de regalías nuevo aprobado. Pero si no se puede hacer, aun cuando no podamos tener ese reglamento aprobado, ya negociar ese nuevo contrato termina siendo positivo, como vamos a ver en un momento. Sobre este tema ya se hizo una propuesta, la Sociedad de Minería hizo una propuesta a Perupetro y le dijo, fíjense, la forma más práctica de hacer esto es que ustedes le inviten a los contratistas actuales a que les hagan una oferta de programa mínimo de trabajo para el próximo contrato. Negocian, ajustan, acuerdan ese programa mínimo de trabajo y lo ofrecen al mercado por un plazo X. Si hay alguna empresa interesada, esa empresa interesada concursa con el actual operador. Y para ganar tiempo, el actual operador tendría el derecho de igualar la oferta en caso pierda en el concurso. Eso nos permite fundamentalmente garantizar la continuidad de la actividad, que hoy día está condenada a paralizarse porque no vemos que esté ocurriendo nada que vaya realmente a hacer que la actividad se mantenga. ¿Qué podemos decir en concreto de la negociación inmediata de los contratos? Lo que les mencionaba hace un momento, los 7 contratos vencen, hay 7 contratos que vencen de aquí al 2026 y ahí está el 60% de la producción. Eso es lo que estamos poniendo en riesgo. Empresas que dicen, bueno, yo no tengo ninguna certeza de qué va a pasar conmigo en este lote, pues simplemente reduzco mis inversiones a lo mínimo indispensable, al mantenimiento de lo que puedo, pero no tengo ningún interés en generar producción nueva y mucho menos ahora, ¿no es cierto?, con este precio.
¿ok? Donde en algunos casos incluso producir puede terminar siendo una causal de pérdida, ¿verdad? ¿Ok? El lote 1 es el más dramático. Es cierto que es un lote chiquito, que es un lote antiguo, ¿ok? Pero vence en diciembre de este año. La última vez que conversé con los amigos de Perupetro sobre este tema, la idea era que en julio de este año ya estaba licitado. Estaban contratando a un consultor, el consultor iba a definir cuál era el programa mínimo del nuevo concurso, pero en julio de este año estaba licitado. Hay que ser realistas. ¿Quién se va a presentar a un concurso por el lote 1 hoy, para que este lote no cierre definitivamente en diciembre del 2021? ¿Quién se va a presentar? Nadie. Y sin embargo, cuando Grañe Montero, que es el operador, presentó una solicitud para negociar este contrato, la respuesta de Perupetro fue: lamentablemente no estás entre los top 100, no podemos negociar contigo. Ese es un lote que está condenado a muerte si es que no se hace algo ahora. Y eso está, de nuevo, en manos única y exclusivamente de Perupetro. Fíjense, si se firman contratos nuevos para ejecutarse cuando concluye los contratos actuales, o para sustituir los que están vigentes, como le decía hace un momento, garantizamos la continuidad de la operación, podemos tener nuevos compromisos de inversión, porque eso es natural, es propio de un nuevo contrato. Si sale el reglamento, tendremos nuevas regalías. Vamos a tener inversiones adicionales ahora para evitar la declinación, porque las empresas, sabiendo que al vencimiento de su contrato tienen ya un plazo más garantizado con el nuevo contrato, no van a hacer las inversiones mínimas, sino se esmerarán en mejorar la producción que tienen hoy día. Como le decía hace un momento, no van a estar gastando tiempo y recursos a valores que ellos mismos, si es que tuviesen un horizonte de 30 años más con un nuevo contrato, podrían estar utilizando. Y como bien decía Yanin, este es un sector que genera muchísimos puestos de trabajo y además de trabajo formal. ¿No? Acá no hay informalidad en la industria petrolera, acá no hay trabajadores fuera de planilla. Aquí lo que tenemos es trabajo formal propio de las empresas contratistas, de subcontratistas y de los proveedores. Eso es lo que tenemos que defender. Obviamente vamos a poder generar más canon para las regiones, y ese es un tema al que voy a hacer referencia en un minuto, y finalmente se podrá incluir en todos los contratos algo que Perupetro con toda razón está planteando, que es la cláusula anticorrupción. Beatriz mencionaba hace un momento qué se estaba haciendo en otros países. Yo quiero comentar algo muy breve sobre algo que se ha hecho recientemente en Colombia. En Colombia, el 7 de abril, o sea, ahorita, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la ANH, ha aprobado un acuerdo, el acuerdo 002, como consecuencia del efecto que ha tenido el coronavirus en la industria petrolera. Y ya ha establecido, entre otras cosas y con algunos requisitos, es cierto, tres beneficios importantes. Uno, la posibilidad de prorrogar los plazos de los contratos. No la extensión total, pero los plazos internos del contrato. Dos, la posibilidad de reducir las garantías que tienen que poner los contratistas. Y tres, la posibilidad de trasladar las inversiones comprometidas de un contrato a otro contrato. Ahí nomás, ya Colombia nos sacó una ventaja en lo que se refiere no solo a atraer inversionistas, sino sobre todo a mantener y garantizar la supervivencia de los actuales contratistas. ¿Ok? Y ese es un ejemplo que tenemos que seguir. No podemos quedarnos simplemente esperando a ver qué cosa quedó cuando se vaya el coronavirus en la industria petrolera. No sé, Carlos, si tienes alguna pregunta más a referencia a los contratos, porque si no me gustaría hacer una referencia muy rápida al canon. Pasa nomás, sigue. Ok. Yo creo que la industria necesita reenfocar su aproximación al canon. El canon es ciertamente un recurso para las regiones que generamos nosotros como actividad, pero debería ser el vehículo que nos relacione directamente con las poblaciones. Y les voy a pasar un par de slides muy sencillos para que ustedes vean simplemente los números. Este es un slide de la Sociedad de Minería,
que ustedes pueden ver que del 2009 al 2018 se han generado 25.000 millones de soles en canon y sobrecanon para la región. Es decir, el canon no es poca plata, el recurso está allí. Si ustedes se fijan, el año pasado, en el 2019, estos son los montos, estas son cifras de Perú Petro. ¿Ok? Desde el año 93, la industria petrolera, la industria de los hidrocarburos, para ser más comprensivo, ha generado 30.000 millones de soles, es decir, para las regiones. Es decir, todo el plan de Reactiva Perú se ha generado, obviamente guardando las proporciones, con el dinero que hemos generado nosotros como industria. Ahí están, es el número. Es exactamente el mismo número que el Estado le está dedicando al financiamiento del plan Reactiva Perú. Si ustedes ven los montos de las regiones y hacen las divisiones, ¿ok? Fíjense ustedes, 921 millones de soles al año, si lo dividen entre 365, da 2.5 millones de soles al día. Eso es lo que tiene, eso es lo que recibe el Cusco. Como región, es verdad, pero eso es lo que recibe el Cusco. Y en el caso de Piura es 1 millón y pico de soles al día. Entonces, cuando uno ve la situación de los hospitales, la situación de la salubridad pública en las regiones y ve estos números, es clarísimo que lo que tenemos que hacer es que, y eso es una tarea nuestra porque el gobierno no la va a hacer, pero es una tarea nuestra como industria, tenemos que hacer que la gente entienda que los beneficios de la industria petrolera, ¿ok? La industria petrolera se convierte en dinero, el dinero va al Estado, lo reparte a las regiones y con eso se hacen obras públicas que la gente necesita, gracias al canon. Si hoy día esos 30.000 millones de soles del año 93 a la fecha se hubieran utilizado bien, es probable que los hospitales regionales podrían estar atendiendo mejor a la gente, es probable que los colegios tendrían agua y desagüe. Esta es una tarea que tenemos que hacer nosotros para que la gente entienda que la producción de hidrocarburos no es negativa, no es mala, no busca destruir. Todo lo que se puede hacer a partir de la industria de los hidrocarburos es importantísimo y eso es algo que la gente tiene que tener en mente. Pero para que esto ocurra, tenemos que retroceder al comienzo. Y el comienzo son los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos. Y ahí es donde el Estado tiene que centrar su atención hoy día. Porque si no hay contratos y no hay producción, no hay canon y esta cadena que está ahorita en pantalla no existe. Y el Estado tendrá que ver de dónde saca dinero para sustituir los fondos que hoy día reciben las regiones gracias al canon. Gracias. Ahí está, gracias. Muy bien, gracias Alberto. Sin duda, un gran protagonista de la industria petrolera y ahora cobra mucho mayor relieve es nuestra primera empresa, Petróleos del Perú. Y digo cobra mayor relieve porque no podemos perder de vista que Petroperú está presente en toda la cadena. Desde el upstream, como contratista, recordemos que es contratista en un lote petrolero ya como el lote 64, y lo va a hacer ya próximamente el lote 192, como transportista, porque es el dueño de los oleoductos norperuanos, como refinero, porque es el dueño de la refinería Talara y de otras refinerías. Sin duda, el rol que le compete a Petroperú es importante y ahora más importante, sobre todo de cara a la crisis que estamos atravesando. Por eso, tenemos la presencia acá de Eduardo Guevara, que además fue nuestro primer viceministro de hidrocarburos en la historia del Perú, un buen viceministro de hidrocarburos, y ahora flamante presidente de Petroperú. A él quisiera yo preguntarle cómo ve el rol, el papel de Petroperú en el upstream en particular y en toda la cadena, porque como hemos dicho, la presencia de Petroperú es transversal. Si el oleoducto norperuano no funciona, el crudo de la selva norte no sale a la costa peruana. Y lo más lamentable de todo esto, yo le preguntaría también, ¿cuál es la idea que tú tienes? ¿Usar de carga de la refinería Talara crudo ecuatoriano o el ideal es usar de carga de la refinería Talara crudo peruano? ¿Qué nos puede decir sobre el rol de Petroperú en el futuro, Eduardo?
Muchas gracias, Carlos, por la introducción y bueno, primero saludar a todos, agradecer a Perú Energía por la invitación y bueno, por esta oportunidad de poder compartir un poco de lo que estamos viendo y también las preocupaciones que tenemos con la industria, ¿no? Yo creo que como bien dice Carlos, Petroperú juega un rol sumamente importante en la industria de hidrocarburos en el Perú. Estamos en varias posiciones de la cadena, y si bien quizás hace no mucho tiempo, pasemos nomás al año pasado, la preocupación de las operadoras era porque el oleoducto no operaba porque había un problema de un corte, o porque no se podía entrar a hacer una reparación por varios meses, ¿no? Y teníamos, por ejemplo, el ramal norte paralizado, ¿no? O una estación tomada porque había una protesta de algunas comunidades por diversas razones. Ahora es al revés. Tenemos una situación que el oleoducto está hoy día operativo, pero estamos viendo que la situación a nivel mundial nos está poniendo en un escenario totalmente distinto y nuevo. Los precios han caído estrepitosamente. Tenemos además el agregado de la pandemia, que como bien explicó Carlos, y Tito también lo dijo, explicando cómo ahora tenemos una crisis de demanda, ¿no? Tenemos una sobreoferta a nivel mundial y la demanda ha caído estrepitosamente, ¿no? Entonces, tenemos el oleoducto, pero tenemos hoy día lotes parados, ¿no? Frontera hoy día está parado, Perenco está parado, tenemos solamente hoy día operativamente el lote 95, pero también están enfrentando la situación de ver cómo se van moviendo los precios internacionales, y eso no sabemos cómo puede plantearles en el futuro cuál va a ser hasta dónde podría llevarle la rentabilidad para poder continuar con una operación bajo esos precios, ¿no? Entonces, tenemos el oleoducto, pero no tenemos suficiente producción para poder seguir llevándola, con lo cual nos genera obviamente un problema cuando nosotros queremos que este oleoducto pueda ser lleno no solamente con esas producciones, sino también lo que nosotros esperamos pronto tener en el lote 192 y también en el lote 64. Y en el otro lado también nos pasa lo mismo en Talara, ¿no? En Talara también estamos viendo la misma preocupación con los operadores, inclusive con la preocupación de ver que muchos de los contratos están por terminar, y necesitamos tener una claridad de cuál va a ser el futuro de esos contratos, y en especial ver que no siga cayendo la producción y ver cómo lo planteamos hacia adelante, ¿no? Entonces, hay un tema que lo mencionó Beatriz, ¿no? Cómo estamos viendo que los países, en otros países vecinos y otros países que no eran los conocidos dentro de la industria, hablemos del caso de Cuba, Guyana es un mercado nuevo, ¿no? Y muy promisorio, han sabido reaccionar o establecer reglas que permitieran atraer esta inversión, ¿no? En el caso nuestro, estamos viendo que no estamos reaccionando a tiempo, ¿no? Entonces, creo que hemos visto durante los últimos años, muchos actores han venido hablando de cómo deberíamos reaccionar para poder mejorar las condiciones de la industria. Quizás por diversas razones no se tomaron esas medidas, pero yo creo que ahora el tema actual de la pandemia nos presenta un escenario en el cual podemos tomar muchas medidas que pueden ser buenas hacia el futuro, porque hoy en día tenemos un mundo que probablemente de aquí a mayo, junio, julio no sabemos cómo va a desarrollarse, y tenemos que estar preparados para adaptarnos rápidamente. Si tomamos decisiones muy lentas, probablemente no vamos a llegar a tiempo, o probablemente algunos de los proyectos que tenemos hoy en día no puedan caminar. Y eso me lleva también al tema de Talara. La pregunta que planteaba Carlos, ¿qué prefiero, usar el crudo peruano o tener que importar crudo para poder operar esta refinería nueva? Definitivamente yo quiero usar crudo local. Tengo operadores en Talara, tengo el oleoducto que puedo traer petróleo de la selva, pero mi preocupación ahora es cómo lograr que esos lotes se mantengan. Y bien lo decía Alberto, ¿no? Busquemos fórmulas. Hoy en día probablemente no vayamos a ser tan exitosos en atraer a las grandes operadoras. Va a ser muy difícil con las condiciones que tenemos y las condiciones a nivel mundial. Entonces,
veamos ante ese escenario, veamos otras alternativas, no nos cerremos en a ver quién va a llegar. Busquemos las alternativas más cercanas y veamos que en este caso Perupetro puede abrir el espacio para poder negociar, tener mejores condiciones, ver el tema de inversiones y pensemos en condiciones que nos permitan lograr que la producción continúe y sobre todo no siga cayendo. Y eso es importante no solamente por el lado de que podamos a poder alimentar la refinería, sino también el otro lado, ¿no? Ver el tema social. Vamos a tener mucha gente que hoy día está perdiendo trabajos en varios sectores, en varias zonas. En el sector petrolero lo hemos visto en los últimos años, cómo ha ido cayendo la demanda de trabajo, no porque no hubieran inversiones, sino porque los plazos de los contratos están por terminarse, y también el efecto en el canon, ¿no? Que creo yo que eso es uno de los temas que más a mí en particular me preocupan después de haber estado en el ministerio los últimos 2 años y comprobar pues que muchos de los problemas que enfrentan las empresas, sobre todo los sociales, es porque no hemos sabido utilizar el canon de manera eficiente, ¿no? Si el canon se usara bien, y como ponía Alberto en su presentación, ¿no? El canon lo hizo, ¿no? Un colegio, un sistema de abastecimiento de agua potable que es fundamental, por ejemplo, en zonas de la selva, y más aún hoy día con el tema de la pandemia, en el cual estamos pidiendo a todo el mundo que se lave las manos, ¿no? Necesitamos que se laven las manos, que puedan tener acceso a agua potable. Y eso no hemos sabido concretarlo a pesar de los importantes recursos del canon. Entonces, es importante poder utilizarlos de manera eficiente, poder lograr tener no solamente agua, colegios, salud, que hoy día estamos viendo, ¿no? Hemos estado colaborando, por ejemplo, en Talara, con el Centro de Salud de Talara, apoyándolos con equipos de seguridad, bioseguridad, en fin, varias cosas que hemos estado proporcionando, pero que hubiera sido interesante que con ese canon que se venía generando, haber podido implementar muchas otras cosas en ese hospital. Entonces, y ahí me lleva al otro tema, ¿no? Si los precios siguen cayendo y no nos adecuamos a la nueva realidad petrolera, probablemente inclusive el canon, primero vayamos por las operaciones, comiencen a caer, veamos pozos que se comienzan a cerrar, no hay regalías, y como consecuencia de ello no vamos a tener canon. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para poder lograr cubrir esas brechas que el Estado ha entendido muy bien que tenemos que trabajar en ellas, y para eso se está trabajando el plan de cierre de brechas para la región Loreto, en el cual hay una deuda larga que cubrir, y esperemos pues que podamos entender todos que tenemos que adaptarnos a lo que viene, tenemos que asumir nuevos compromisos, ver cómo podemos aprovechar esto y implementar muchas de las cosas que se han discutido y que no van a ser necesariamente, como muchos lo ven, de beneficio a algunos pocos, como pueden ser las empresas, pero si lo vemos de manera proactiva y positiva, yo creo que esta vez creo que es clarísimo que vamos a tener autoridades que van a estar pensando en que el beneficio final de una buena operación y los resultados que se obtengan puedan ser ese canon que se destine a cerrar estas brechas sociales, y así tener comunidades que puedan ver que es positivo tener una operación, y una operación petrolera que obviamente demuestre que puede cumplir con sus obligaciones, los compromisos ambientales que asuma, ¿no? Los compromisos de seguridad de las operaciones que son importantes, y de esa forma tener una buena relación entre las comunidades y la población. Muchas gracias. Carlos. Gracias, Eduardo. Vamos a pasar a algunas preguntas que tenemos, que nos han llegado de los casi 1.700 participantes que tenemos inscritos. Van a ser famosos después de Una primera pregunta que nos hacen es ¿qué pasa con las reservas de petróleo con la caída del precio?
Lo lamentable es que las preguntas, solamente hay una pregunta que está dirigida a Betty de la Vega, después el resto está dirigida a todos. ¿Qué pasa con las reservas de petróleo con la caída del precio? ¿Podríamos contestar muy brevemente, por favor, en el mismo orden en que han participado? Janine, Betty, Alberto y Eduardo. Bueno, va a ser difícil que se puedan monetizar, ¿no? Si no se dan incentivos correctos, como ya efectivamente lo hemos expuesto a lo largo de este webinar, va a ser muy difícil que esas se puedan monetizar, porque el recurso se va a quedar ahí. Si el escenario internacional se torna más negativo y estamos en el peor de los escenarios, lo más probable es que la transición energética hacia los renovables se acelere y por tanto los proyectos de hidrocarburos pasen a un segundo plano. Entonces, para evitar eso, es importante e indispensable que hoy el gobierno dé medidas de urgencia, no solamente para paliar la actual situación que vivimos por el COVID-19, sino para reactivar la industria. Y no vamos a reactivar la industria si no se ve el tema de esquemas de regalías y de retribuciones competitivos, si no se ven de renegociar obligaciones o dar incentivos para que estas obligaciones puedan ser cumplidas de otra forma y con eso dar más liquidez a las empresas para poder operar y monetizar estas reservas. Va a ser muy, muy difícil cumplimiento. Y como ya también lo enfatizó Alberto, ¿no? No vamos a esperar que las majors vengan y estén haciendo fila para invertir en el Perú, más aún cuando no se están dando los incentivos correctos. El mercado de los hidrocarburos funciona en base a incentivos y hoy por hoy no existen. Entonces tenemos que cambiar estructuralmente la política de hidrocarburos, ¿no? Betty, ¿cómo ves tú el tema de las reservas desde el punto de vista, como sabemos técnicamente, reservas son los hidrocarburos que se pueden recuperar en las condiciones técnicas y económicas? Yo pienso pues que con $20 el barril, en este momento, hoy día ya no tenemos reservas. O sea, hoy día nuestras reservas de petróleo deben ser cero. Y si las preguntas, las empresas están produciendo a pérdida, nuestras reservas deben ser cero. ¿Cómo impacta esto desde el punto de vista, si ya no tenemos reservas, cómo va a impactar esto desde el punto de vista, por ejemplo, fiscal? Betty. Ahí está. Ok. Sí, tal como lo señalas, Carlos, es básicamente es un impacto negativo, no solamente por la situación del precio y obviamente porque sobre esa base no se puede pensar en hacer inversiones a largo plazo, tiene además un efecto financiero muy grave. Muchas de las empresas aquí, productores y obviamente las empresas en el mundo cotizan en bolsa. Entonces, con esta situación es básicamente también la imposibilidad de poder acceder a financiamientos, que justamente es lo que van a salir a hacer muchas compañías, ¿no? A pedir financiamientos. Algunas podrían estar ya ahogadas con compromisos. Entonces me lleva a eso, ¿no? A condenarme también a largo plazo a no tener la posibilidad de tener un plan de inversión, aun cuando el precio vaya a subir, a no tener la posibilidad de acceder, porque eso es un tema muy importante para que las compañías puedan presentar sus planes de inversión a los bancos, ¿no? Hay un tema más que también quería señalar, es que estamos perdiendo una oportunidad. O sea, básicamente nosotros nos colgamos de una ola, ¿no? O sea, estamos viendo todos los días las noticias afuera de los principales productores del mundo tratando de recortar producción para poder ayudar a que el precio suba, ¿no? Nosotros nos colgamos de eso, o sea, nosotros no tenemos nada, ninguna injerencia. Entonces, si eso llegara a pasar, con una respuesta tan demorada por parte de las autoridades del gobierno, sobre todo el caso del Ministerio de Energía y Minas en este caso, lo que va a generar es condenarnos, ¿no? A que al momento que necesitemos realmente reactivar el sector, no tengamos la espalda financiera para hacerlo, ¿no? Alberto.
Alberto está mudo. ¿Pueden quitarle el mute? Ya. ¿Ya? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Ya. Sí. Como decía Carlos al comienzo de su intervención, las reservas son un concepto dinámico, ¿no? Dependen de la tecnología y dependen del precio, básicamente. Pero también son un concepto real, o sea, no solo con tecnología y con precio podemos saber cuántas reservas tenemos. Los hidrocarburos están en alguna parte, y para saber dónde están hay que encontrarlos. Y la única forma de encontrarlos es explorando. Y la única forma de explorar es teniendo contratos de exploración. Entonces, si seguimos persiguiéndonos la cola sin tomar ninguna decisión y no apuntamos a generar más exploración, vamos a estar hablando de unas reservas que aparecen y desaparecen según sube o baja el precio o mejora la tecnología, pero no vamos a tener reservas nuevas, porque no vamos a saber dónde está el hidrocarburo. Por eso es que la contratación petrolera en exploración es fundamental. Y preguntémonos cuántos pozos exploratorios se han perforado en los últimos 5 años, cuántas líneas sísmicas se han hecho, cuántos kilómetros de líneas sísmicas se han hecho en los últimos 5 años, y veremos que no estamos haciendo lo correcto, ¿no? Entonces, ¿dónde están las reservas? Las reservas van a estar donde quiera que las puso Dios, la naturaleza, lo que ustedes quieran, en la medida en que las encontremos. Y para encontrarlas hay que buscarlas. Y no las estamos buscando, claramente. Eduardo, por favor, ¿qué puedes comentar sobre? Sí, yo creo que ahí hay varias cosas, ¿no? Lo primero es... Sobre todo te interesa mucho esto porque si no hay reservas, no hay volumen para transportar por el oleoducto. Y si no hay volumen para transportar por el oleoducto, Petroperú se va a ver en serios problemas. Bueno, pues por último, alguien dirá, la refinería de Talara procesará crudo ecuatoriano, colombiano, venezolano. Pero el oleoducto operando, ¿qué crudo va a transportar si no hay reservas? Y eso, ojo, el que no haya reservas depende del precio, y eso no es culpa ni de las empresas petroleras, ni de Perú Petro, ni del Ministerio de Energía y Minas. Ese es, desgraciadamente, resultado y consecuencia, primero, del comportamiento del mercado mundial de petróleo y segundo, del COVID-19 que nos ha hundido más. ¿Cómo ves tú el tema de las reservas con la pregunta que nos ha hecho, parece ser algún ingeniero de reservorios? ¿Cómo ves el tema de las reservas desde el punto de vista de Petroperú y cómo impactaría a Petroperú? Bueno, como dices, ese es un dolor de cabeza, ¿no? Para nosotros, ¿no? Porque es fundamental contar con reservas locales, ¿no? Y creo que, a ver, lo más preocupante es que las reservas que hoy día tenemos, ¿no? Que sabemos que existen, se vayan perdiendo, ¿no? Y se vayan perdiendo sin que podamos reaccionar y hacer algo. Entonces, yo creo que acá es fundamental el rol que va a tener que tiene que jugar Perú Petro, ¿no? Porque más allá del tema del precio internacional, que yo creo sin duda es una variable muy complicada, ¿no? Pero asumiendo que más adelante veamos que el precio pueda de repente no subir tanto, pero estar en una situación un poquito más, más alentadora. Yo creo que un rol que tiene que jugar y es clave es que Perú Petro tiene que trabajar mucho en anticipar y ver cómo no perder estas reservas, ¿no? Si las tenemos ahí y si hay posibilidad de que se pierdan contratos y no haya posibilidad de recolocar esos lotes, tenemos que ver por qué no se pudo y cómo logramos hacer que sean viables económicamente. Porque ese es el kit del asunto. En la medida que los hagamos económicamente viables, vamos a tener éxito y Perú Petro va a poder cumplir su rol de lograr que podamos no solamente seguir explorando que lo necesitamos, sino que aquello que sabemos que existe podamos ponerlo en valor. Entonces, si son variables que tenemos que ver cómo, si está del lado, en este caso del gobierno, el poder establecer ciertos criterios que nos permitan poner estas reservas nuevamente en valor, obviamente en la medida que
que sean, que al final beneficien a todos, hay que buscarlo, ¿no? Y en el caso nuestro, como bien decías al comienzo, es importante para nosotros, por el lado del oleoducto, vamos a tener lotes que vamos a querer ponerlos en valor y queremos también tener la producción cercana, ¿no? Porque si voy a depender, si perdemos estas reservas y eventualmente tengo que importar, hoy día de repente son precios muy bajos, pero no sabemos cómo va a estar el mercado internacional en 1 o 2 o 5 años más, ¿no? Esto varía dependiendo de cómo se levantan al otro lado del mundo, ¿no? Entonces, tenemos que mirar a largo plazo, pero también tenemos que saber reaccionar rápidamente. Yo creo que ahí es donde tenemos que ver qué cosas donde no es necesario, por ejemplo, recurrir a una ley para ir al Congreso y que, por ejemplo, lo puedan manejar con un Perupetro o a nivel de Ministerio de Energía y Minas. Tenemos que entrar ahí y ver cómo logramos que estas reservas no las vayamos perdiendo y cómo poder buscar más. Gracias, Eduardo. El tema de reservas es un tema complicado y técnico. Felizmente que ha llegado en nuestro auxilio un ingeniero de reservorios y además es el presidente de Perú Petro. Está con nosotros en línea Seferino Yesquén, conocido por todos ustedes. Y yo quisiera, antes que hable Seferino, mencionar algo que tiene que ver mucho con las reservas, y son pues los 3 ejes que precisamente me enseñó la administración de Seferino, los 3 ejes de Perú Petro, que tienen mucho que ver con eso. Uno es la reactivación de los pozos que están en el segundo es destrabar los descubrimientos que no podía ponerse en producción, y el tercero, el que habla de reposición de reservas, justamente. Si nosotros echamos cuenta y números de la cantidad de petróleo que hemos producido en lo largo de los últimos 100 años, no sé, Seferino me corregirá, pero serán 1.500 o 2.000 millones de barriles de petróleo que nos habremos consumido. Esos han sido reservas que ya nos las consumimos y no las hemos repuesto, y ahora teníamos hasta hace 2 meses 300 millones, ahora seguramente Seferino va a decir, no, ahorita con el precio de $19 ya no tenemos reservas. ¿Qué nos comentas, por favor, Seferino, sobre esta pregunta que nos ha caído un poquito? Nos ayudas, por favor, porque es tu tema y nosotros hemos tratado de salir del paso como hemos podido. Hola, Seferino, y te damos Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por la oportunidad. Realmente yo, más que reservas, quiero hablar de lo que he escuchado hoy día, ¿no? O sea, ya de esto venimos hablando años. Y quiero decirles que Perú Petro no está de manos cruzadas. Consumimos un año dando de apoyar para cambiar la norma, cambiar la ley orgánica. Ahí hay que ver, hemos aprendido por qué no fue exitosa esa ley, ya que estamos involucrados todos. A veces es fácil ir a una reunión y esperar que otros cambien. Yo creo que todos tenemos que cambiar a partir de que planteó esa ley y por qué no salió esa ley. Esa ley finalmente se convirtió más en una expresión de buenos deseos que una política de Estado para promover inversiones. Y eso hay que corregirlo. Aquí todos tenemos el derecho de equivocarnos, pero también de corregirnos. Todos los planteamientos que el doctor Varillas tienen que iniciar no con la parte legal, tienen que iniciar desde un análisis técnico para ver qué es lo que ha pasado, qué hay que corregir y cómo plantear con los abogados unos nuevos reglamentos. Perú Petro ha hecho eso. Ya en el directorio hemos aprobado el nuevo reglamento para calificar empresas, se ha enviado al Ministerio de Energía, hemos aprobado el nuevo reglamento de regalías, todavía no hemos enviado eso al Ministerio, pero el directorio ya lo estamos enviando estos días, ya se le comunicó al viceministro que estamos enviando el nuevo reglamento. El tema de la negociación directa no es solamente decir, ya, démosle a los operadores, ya. Hay que ser cautos en ello. Si no, hay que ver las reservas, cómo han evolucionado, la producción, cómo ha evolucionado. Son muy pocas empresas que aprovecharon
precios que han introducido tecnología, han hecho más eficiente la producción de los campos sin ninguna ley, sin ningún reglamento, simplemente porque saben que la única manera de mantener los campos maduros es invirtiendo, pero esa inversión tiene que estar basada en estudios técnicos, búsqueda de oportunidades de negocio. Hay campos, y ustedes lo pueden ver, donde la curva ha declinado considerablemente, y no es porque haya trabajado en el lote 10, pero el lote 10 es una muestra de lo que hay que hacer con Talara. Para eso tiene que haber una empresa con capacidad, primero técnica, ¿sí? Luego con capacidad financiera para invertir y aplicar en Talara lo que aplicar para revitalizar los campos maduros de Talara. Entonces, eso está en proceso. A partir de que la ley única no fue aprobada, Perú Petro empezó a encarar esto. Hemos avanzado, como les digo, en el tema de calificación, en el tema del marco de regalías. Antes de enviarlo al ministerio, hace poco tuvimos una reunión con las ciudades, han incorporado las recomendaciones que nos hicieron, por ejemplo, el rango mínimo de regalías, lo hemos modificado con la finalidad de tenerlo como estaba anteriormente. Se han incorporado y ya se aprobó en el directorio. El otro tema que siempre lo escucho el doctor Varías es sobre el tema de reservas marginales. Para empezar, hasta el término técnicamente está mal. No existen reservas marginales, existen campos marginales. Eso tiene que haber un respaldo legal de decir, sí, efectivamente. Yo cada vez que escucho esto digo, ¿alguien me puede decir si efectivamente podemos aplicar esa ley? Porque inclusive hace poco hemos presentado al Ministerio de Economía y al MINEN el pago diferido de las regalías. ¿Por qué está trabado? Porque el Ministerio de Economía no encuentra una solidez legal para poder hacer este pago diferido de regalías. Y ahí entra en juego esta ley de las reservas marginales. Hemos presentado también, ya Petro está con cada empresa viendo las inversiones que se tenían planteadas. Se está viendo eso por caso, el tema de diferir las inversiones. En cuanto a las reservas, sí, o sea, si yo miro puntualmente hoy a $20, pues gran parte del petróleo de Perú no puede ser calificado de reserva. No puede ser clasificado como reserva. Eso no quiere decir que el petróleo haya desaparecido. Significa que tenemos que ser lo suficientemente hábiles para generarle valor a precios bajos, ¿sí? El Perú, cuando tuvimos a $10 por barril, tenía reservas, porque estábamos en un escenario de costos que podíamos manejarnos a $10 por barril. En conclusión, yo creo que sí es bueno escuchar debate de los abogados, pero en defensa de los ingenieros, quiero decirle que cualquier cosa legal tiene que partir de un soporte técnico fuerte, moderno, de alinear todas las variables. La parte socioambiental, igual. O sea, el mundo avanzado, de manera que yo ya no puedo tener campos como tengo el lote 8, el lote 192, donde cualquiera que va se da cuenta que ahí no ha habido un manejo ambiental adecuado. Y cualquier inversionista que quiera agarrar ese lote se asusta por todo lo que encuentra ahí para arreglar. Entonces, muchas cosas tenemos que cambiar como empresas, como gremios, no solamente de Perú Petro. Perú Petro tiene un proceso de cambio que ha costado cambiar. Pero lo que quiero decir en concreto es que todo lo que menciona el doctor Varías, lo hemos hecho, lo hemos aprobado ya en el directorio, estamos debatiendo con el Ministerio de Economía, con los viceministros de Economía y de Hacienda para implementar esto. Lo que necesitamos también es que haya pues una voluntad de cambio en las empresas. Vean las curvas de algunos campos, declinando continuamente. Emitieron cuando el precio estaba a más de $100. Tomemos como ejemplo el lote 10 para ver cómo es que hay que rejuvenecer un campo maduro.
no solamente con leyes, sino también con aplicación de técnicas, con preparación de gente, con el entendimiento de que el advenimiento de energías más limpias hoy sí es ya un hecho por lo que nos viene mostrando esta pandemia. El parar el mundo nos ha hecho ver de que hay muchas cosas por hacer todavía con la transición. Respecto a lo que mencionaba Eduardo, yo creo que sí, Petroperú tiene que participar más activamente en exploración-producción. Petroperú, y tú te debes acordar, Carlos, bien, tú y muchos buenos profesionales hemos sido formados en Petroperú, ¿sí? Ha habido muchas cosas, muchos avances en Petroperú. Hay que evaluar el rol que tiene Petroperú hoy día con los dos lotes, el 64 y el 192, para ver cómo acelerar el poner en producción esos lotes. El lote 192 estaba parado hace 2 meses, ¿sí? No problemas técnicos, problemas sociales. Entonces hay muchas cosas, Carlos. Yo te agradezco por haberme dado la oportunidad para decirte que en Perú Petro se han hecho las cosas, que el directorio cada 3, 4 días nos estamos reuniendo ahora para acelerar las cosas. Desafortunadamente nos tomó esta pandemia así en plenos debates, por ejemplo, para el nuevo esquema de regalías. Lo hemos tenido que acelerar, ya lo aprobamos, se está enviando al ministerio. Y yo creo que la única manera de transformar la industria no es porque alguien tiene una varita mágica y va a decir, hay que hacer esto. Aquí creo que hay mucho trabajo por hacer, los gremios, la gente, proveedores. Ese es otro tema, Carlos, y hoy día, ayer que estaba conversando ahí con Pedro Chira, le decía, diariamente me llaman gerentes de las empresas de servicio. Están sufriendo esta empresa. Al final la cadena de pagos repercute en las empresas de servicio muy fuerte. Me han llamado la gente de Petrex, de otras empresas de pooling, porque las empresas de operadoras están descargando en ellos el problema que tenemos ahora de flujo de caja. Así que yo te agradezco, Carlos, esta oportunidad de decir esto. Sí, por ejemplo, mañana hemos programado, Carlos, una video con las sociedades para un tema de financiamiento que ha planteado una de las sociedades. Queremos ponernos de acuerdo para ver qué cosa nosotros llevamos con un planteamiento más discutido, más acordado hacia los ministerios. Te agradezco, Carlos, esta oportunidad. Ya, amigo, está bien. Quería saber cómo estamos de tiempo. Tenemos todavía, tengo más o menos 600 preguntas, pero no creo que podamos formularlas. No sé si quisieran una ronda de comentarios finales de cada uno de ustedes. Comenzamos por el mismo orden, Janine. Bueno, primero quiero agradecer por la oportunidad de poder participar. Como conclusiones finales, es cierto lo que dice Seferino, hay que partir de la parte técnica y económica para darle el marco legal. En eso coincidimos. Si efectivamente Perú Petro ya ha estado haciendo varios avances en este tema, nos consta que es una de las entidades que ha estado luchando por sacar el decreto supremo que para el tema de emergencia permita la prórroga del pago de regalías y su pago posterior fraccionado, que se dé el nuevo esquema de regalías, el cual esperamos poder tener acceso para dar aportes. El tema de calificación y el tema de negociación petrolera creemos que es un tema que tiene bastantes oportunidades de mejora, sobre todo en el tema de negociación directa, dada la nueva situación, porque la situación en el momento que se dio en el 2017 es totalmente diferente del que tenemos ahora, y no estamos diciendo que se abra la puerta de una manera irrestricta, muy por el contrario, tienen que ser empresas que efectivamente califiquen para ese lote. Lo que estamos pidiendo es que los estándares sean más realistas, teniendo en consideración además la situación mundial y nacional actual. Entonces, sí creemos que se han hecho muchos avances, pero creemos que también hay muchas oportunidades de mejora. El mismo Perú Petro ha planteado una modificación a la ley del canon porque sabe que ahí hay una oportunidad de mejora, de redistribuir mejor los recursos. Entonces, estamos tratando de ver cómo
efectivamente se mejore el marco legal, pero partiendo de la parte técnica y económica. Siempre es así, el rol que jugamos los abogados es de dar un soporte y dar forma a las propuestas. Gracias, Carlos. Betty. Nada, solamente brevemente decir de que no hay que perder de vista el contexto internacional, no hay que perder de vista que la preocupación nuestra debería ser asegurar la explotación de nuestro propio recurso, y obviamente para eso hay que hacer la tarea dentro de casa. Somos un país que compite. Me da gusto ver desde fuera que la gente pregunta, o sea, los inversionistas preguntan por el Perú como un país emergente. O sea, ahora con lo que está sucediendo en el contexto internacional, probablemente ahorita estamos con un excedente ya las productoras, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, sus 19 millones de barriles no saben ya dónde almacenarlos, y eso obviamente está teniendo, en parte, está generando que el precio no suba como se esperaba después del acuerdo con OPEC+. Entonces, se van a buscar nuevos mercados. O sea, por ejemplo, en el caso del gas natural también, o sea, el mercado estaba ya saturado. Si China no levanta su demanda, el recurso está ahí. Nosotros tenemos recursos y en realidad lo que podríamos hacer es apelar a, por ejemplo, asociaciones públicas privadas, ¿no? Caso del gasoducto subperuano, que no sabemos qué va a pasar. Entonces, hay varias cosas que tenemos que hacer dentro de casa, pero lo cierto es que antes de la pandemia, incluso con pandemia, ya desde afuera nos están mirando como uno de los países que tiene más estabilidad dentro de la región latinoamericana. Y no podemos desaprovechar la oportunidad de tomar las medidas urgentes ahorita para poder tomar esa oportunidad y atraer inversión. Tito. Bueno, después de haber escuchado a Ceferino, no me queda sino felicitar a Perupetro y por haber adoptado estas dos decisiones de aprobar el nuevo procedimiento de calificación de las empresas y el nuevo proyecto de reglamento de regalías. Espero que muy pronto podamos tener acceso a los documentos, uno en la página web de Perupetro y el otro en el peruano, para poderlos revisar y ver pues realmente cuáles van a ser sus efectos, ¿no? Porque de lo que se trata finalmente es de que todos empujemos el mismo coche para poder conseguir un beneficio común, que es el incremento de la producción de hidrocarburos en el Perú. Y sobre la ley de reservas marginales, decir que, si no me equivoco, fue promovida por Petrobras en su momento. Solo decir que yo no le puse ese nombre, ¿no? Pero así se llama y así habrá que llamarla hasta que no esté derogada. Muchas gracias de nuevo por la invitación a este conversatorio. Eduardo. Bueno, muchas gracias nuevamente. A ver, yo creo que como todos lo hemos mencionado, hay muchas cosas por hacer y sin duda tenemos que ahora sí aprovechar este momento. Yo creo que es importante el trabajo que está haciendo Perupetro ahorita, lo que ha mencionado Ceferino creo que es importante y justo algunas de las cosas que habíamos estado comentando, como la revisión de reglamento de calificación, el tema de regalías, va a ser importante mirarlo, ¿no? Pero yo creo que es un avance el poner ya eso sobre la mesa. Hay que trabajar para poder, para ayudar a que esto pueda ser aprobado lo antes posible, ¿no? Y que sea algo que nos permita reactivar la industria y ver cómo nos enfrentamos a la nueva realidad post cuarentena, ¿no? Que yo creo que ese es un tema que justo lo estaba mencionando también Ceferino, ¿no? La realidad de los contratistas, de la gente que esté trabajando directa y indirectamente en el sector, ¿no? Al final del día, esta pandemia no solamente ha afectado mi capacidad de producción, o en mi caso los tanques hoy día están llenos en todos lados, no solamente en el mundo, sino en Talara también, y estamos ahorita
trabajando con el Ministerio, con Sinermin, para poder utilizar otros tanques que tenemos a disposición para poder seguir recibiendo producción de Talara y de la selva, y de esa forma contribuir a que las empresas puedan seguir trabajando, que creo que eso también, de esa forma, como Petroperú, queremos contribuir a evitar que esta cadena se rompa, ¿no? Por el lado de los productores, que va a afectar a sus trabajadores y a sus contratistas. Y de esa forma creo que tenemos que ver cómo adaptarnos a estas situaciones, y en este caso en particular, bueno, si necesitamos habilitar unos tanques, hagámoslo, ¿no? Podamos a tomar todas las medidas que sean necesarias, cumplir con medidas que garanticen que podamos recibirlos, atenderlos, y de esa forma poner del lado nuestro y contribuir para que la actividad continúe, y sin perjuicio de ello mirar lo que se viene, ¿no? Lo que queremos que venga a futuro. Ya también lo han mencionado, lo que queremos ver a la luz pronto, ¿no? Que es volver a Petroperú efectivamente en el upstream, como hace muchos años, y aprovechar toda la experiencia interna que tenemos. Y bueno, hay mucha gente de Petroperú que está en muchas de las empresas hoy día que están operando aquí y afuera en el mundo, ¿no? Así que yo creo que hay que aprovechar esta oportunidad, trabajemos. Espero también el siguiente webinar para poder también aprovechar el input de los técnicos y de otros expertos, ¿no? No cerremos también a abogados técnicos, también hay economistas, en fin. Creo que trabajando de manera conjunta vamos a lograr el éxito que queremos para esta industria que todos queremos. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Antes de terminar, yo quería hacer un par de reflexiones. Primero, todos nosotros reconocemos mucho la labor que están desplegando las Fuerzas Armadas, los profesionales de la salud, frente a esta pandemia, frente a este azote del COVID-19. Pero en ese mismo sentido también no debemos dejar de reconocer, el día de hoy, temprano se han fiscalizado seguramente entre 45.000 o 50.000 barriles de petróleo. Petróleo es energía, y esos 45.000 o 50.000 barriles de petróleo se han fiscalizado gracias al trabajo de miles de trabajadores petroleros que siguen yendo a los campos petroleros a producir energía para el Perú. No he escuchado del gobierno, de ninguna autoridad del gobierno, una sola palabra. De los mineros sí hablan, pero no he escuchado una sola palabra de los trabajadores petroleros que siguen yendo a los campos a producir petróleo. Así como Maná no puede vivir sin agua, nadie puede vivir sin petróleo. Sin embargo, hasta los antipetroleros no pueden vivir sin petróleo. Sin embargo, nadie le está dando la importancia que tiene el sector petrolero. Sobre la ley de reservas marginales, sí es verdad, efectivamente, lo que dice Seferino, y eso se discutió cuando se estuvo moviendo la ley. El término de reservas marginales no existe. Y los abogados y los economistas le decían a los ingenieros, no existe desde el punto de vista técnico, pero desde el punto de vista económico sí existe. O sea, existe la economía marginal. No quería ser un término de reservas marginales en el punto de vista ingenieril, sino desde el punto de vista económico. Sobre eso hubo un debate larguísimo, el debate que ganaron los economistas, y por eso le pusieron ese título. Pero lo real y cierto es que la ley de reservas marginales está vigente. Y en mérito de algún abogado que ya no está en el sector petrolero, que dijo que esa ley tenía una vigencia de 60 días, es que no se volvió a aplicar. Desgraciadamente no se volvió a aplicar, y esa ley pudo haber sido parte de la solución de los problemas a los que nos hemos enfrentado en los últimos años. Otro tema que tiene que ver, que quiero también mencionar, es el tema del canon. En el tema del canon no hay que hacer mucha ciencia. Ya existe el canon gasífero, que es el 50% de la regalía y el 50% del impuesto a la renta. Donde tenemos problemas es en el canon petrolero, que dice que es 50% del impuesto a la renta, más, y acá viene el problema, más el 18.75% del valor de la producción. O sea, el canon petrolero está en función del valor de la producción, y eso nos mató, porque eso le dio pie a Economía y Finanzas a que diga, en su informe al Congreso,
Perú Petro es el responsable de mantener el equilibrio entre regalía y canon. Perú Petro tiene que pagar el canon de las regalías, y por eso es que Perú Petro tuvo que decir en algún momento, yo no puedo pactar regalías por debajo de 20% porque tengo que cubrir el canon. Y lo ha estado cubriendo el canon de las empresas de 5% con el excedente del canon de Camisea. Entonces, lo que hay que modificar es simple. Homologar el canon petrolero con el canon gasífero, que los dos sean 50% de canon y regalía, de regalía e impuestos, y con eso ya pueden pactar regalía de 5%. Si pactas regalía de 5%, 2.5 va a ser para la región, pero va a haber mucho más producción y va a haber mucho más reservas. Y finalmente, quería mencionar un tema que no lo ha mencionado Seferino seguramente por pudor, pero si nosotros no seguimos insistiendo en el fortalecimiento de Perú Petro, en el fortalecimiento de Perú Petro en sus funciones y en sus funcionarios, en los últimos años ha habido una renovación importante de funcionarios en Perú Petro, pero todavía no ha terminado. Para comenzar, Perú Petro hace años que tiene su directorio incompleto. Un directorio donde el único petrolero es Seferino. Entonces, yo no sé, Seferino no va a decir nada seguramente, pero yo no sé si su directorio está en sintonía con la partitura que quiere tocar el Seferino. No sé, no quiero ni siquiera preguntárselo. Pero si no fortalecemos Perú Petro, nada de lo que hagamos, ni con ley orgánica, ni con nuevos reglamentos, ni con nuevos modelos de contrato, nada va a funcionar bien si primero no fortalecemos a Perú Petro. Y eso es una asignatura que sigue pendiente, que quisimos que sea parte del proyecto de ley de modificación de la ley orgánica de hidrocarburos y lamentablemente no se pudo. Estas eran las únicas reflexiones finales que quería hacer y me pongo a disposición de los organizadores para que clausuren el evento o si tienen alguna idea mejor. Gracias, Carlos. Gracias a todos ustedes por participar en este evento. Ya los estaremos convocando nuevamente para una nueva reunión. Esperemos que efectivamente todas las reflexiones que se han hecho en esta oportunidad sean valoradas por todos los asistentes. Nosotros queríamos básicamente volver a agradecer a los auspiciadores, a Perú LNG, a Petro Perú, a EY y Tulo, quienes nos han estado acompañando en este evento, y por supuesto también a nuestro aliado estratégico Women in Energy. Gracias a todos. Listo, buenas noches. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Ah, ingeniero.